El Ministerio de Medio Ambiente conmemoró el Día Mundial de los Humedales con un acto de apertura al Centro de Vigilancia y Protección en la Laguna de Aurelio, en Jaina, donde se destacó la importancia que tienen estos como origen de la diversidad biológica y para mantener el equilibrio natural. Donde se celebra el convenio Ramsar. Hoy es Día Mundial de los Humedales. El acto, que estuvo dirigido por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, contó con la presencia de los diputados Rafael Abreu y Estela Paredes, además de los alcaldes de los municipios de Nigua y Jaina, Melido Pérez y Marino Lora, respectivamente, entre otras autoridades civiles y militares. De esta comunidad del Estado, queremos agradecer esta maravilla que ha hecho nuestro Ministerio de Medio Ambiente, el ministro Jaime David Fernández Mirabal. El 2 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial de los Humedales y para este año fue elegido el tema Los humedales y los bosques en el marco del Año Internacional de los Bosques. Fernández Mirabal expresó que el humedal de la Laguna de Aurelio se había convertido en un vertedero de basura y aguas residuales, por lo que el ministro de Educación, Melanio Paredes, le pidió su intervención y la del Ayuntamiento Municipal y juntos lograron rescatar esta área que servirá para la pesca, la recreación y el esparcimiento de las familias del municipio de Jaina. Le hemos hecho mucho daño a la naturaleza, pero afortunadamente estamos cogiendo cada vez más conciencia de cuán importante es preservar este valor, este don de Dios que es la naturaleza. Aquí estamos hoy en el Año Internacional de los Bosques y en el Día Mundial de los Humedales, abriendo oficialmente el Centro de Protección y Vigilancia de este Parque Ecológico Laguna de Aurelio. De su lado, el alcalde de ese municipio, Marino Lora, exhortó a la ciudadanía a cuidar y proteger el referido humedal, ya que es un pulmón natural que servirá para paliar la gran contaminación ambiental que existe en esa ciudad. Esto va a conllevar a que este sector, esta área, se convierta en un pulmón en el cual el pueblo de Jaina, Nigua y todos los sectores aledaños puedan tener un centro en el cual se va a tener la posibilidad de rescatar algo que estaba en el olvido y servirá para esparcimiento, servirá para que se desarrollen especies que estaban quizá en esta zona ya desaparecidas. Y entonces pueden valorar esta decisión del ministro de pensar en Jaina. El Centro de Protección y Vigilancia contará con guardaparques permanentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental para dar seguridad a los ciudadanos que usen este recurso natural. Para Centro Sur de Noticias, Rafael Lara. La reanudación del desayuno escolar en las escuelas públicas del país, 17 niños de 2 centros primarios del municipio de Cotuí tuvieron que ser hospitalizados con síntomas de intoxicación luego que se tomaran la leche y el bizcocho suministrado por una empresa de San Francisco de Macorís. El ministro de Educación, Melanio Paredes, explicó que 16 alumnos de la escuela Juan Sánchez Ramírez de Cotuí y una niña del paraje Reynosa en la misma jurisdicción fueron afectados por el desayuno que les ofreció. Pero el funcionario aclaró que no se trató de una intoxicación, sino de una resistencia a la lactosa, según el diagnóstico de los médicos que atendieron a los menores. Desde que se reinició el desayuno escolar en el sistema público de educación, en el primer gobierno de Leonel Fernández, hace casi 14 años, el mayor número de niños afectados por bacterias y otros problemas en la alimentación se registró el año pasado. Unos 350 niños se intoxicaron desde febrero hasta diciembre del año 2010, según cifras del Ministerio de Educación. Para Centro Sur de Noticias, Lucy Araujo. La población dominicana se ha visto últimamente agobiada por los constantes alzas en los precios de los combustibles, productos de la canasta familiar y los servicios, por lo que ha decidido mostrar su inconformidad con la ejecución de una jornada de protestas que se inició la semana pasada en esta provincia, otros pueblos del Cibao y la línea noroeste. Las protestas comenzaron la semana pasada con el llamado cacerolazo, llevado a cabo en el sector San José La Mina, por un grupo de mujeres que reclamaban principalmente la rebaja en los precios del gas de cocinar, los productos alimenticios, el pasaje y la energía eléctrica. Las amas de casa dijeron que no aguantan los incrementos de precios. El GLP ha pasado de 45 pesos el galón en el 2004 a 93,80 en el 2011. La gasolina premium se cotiza a 182,90. Solo en la última semana aumentó
aumentó 12 pesos con un centavo en el galón, la energía eléctrica subió a un 11% en diciembre. Además, en las últimas semanas, los transportistas aumentaron de 20 a 30 pesos los pasajes. El transporte de carga fue también incrementado a un 30%. Los dueños de camiones que transportan productos del campo han aumentado también. Otro duro golpe para la población ha sido los incrementos de precios de productos alimenticios, tales como arroz, aceite, pastas de tomate y alimenticias, leche en polvo, el pan, el pollo, huevo y medicamentos esenciales, y en algunos casos hasta aumentado un 30%. Para Centro Sur de Noticias, Lucy Araujo. La Asociación Paideia y la Fundación Fundimuni, que colabora desde enero de 2004, auspiciado por la Cooperación Internacional Española, con el objetivo de desarrollar conjuntamente proyectos de cooperación al desarrollo para los colectivos más vulnerables, mujeres y menores de sectores con alto índice de pobreza, presentan el lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre las peores formas de vida y abuso infantil en el entorno escolar, familiar y las comunidades. La vicealcaldesa del municipio de San Cristóbal dijo que la familia es el centro del desarrollo para cualquier pueblo. Que esto haga que la educación y los niños tengan una educación sin dolor, llevándonos a lo que dice Yanaire, cuando los que somos de cierta edad tenemos la experiencia de que cuando estábamos en la escuela, si tú hacías algo mal, el profesor te daba un reglazo, y entonces cuando tú llegabas a tu casa, tu papá te daba un cocotazo o un correazo. O sea que tú recibías la violencia del maestro y la violencia en tu casa. O sea que nosotros apoyamos firmemente este tipo de programas, porque los niños no tienen por qué, o sea, no son culpables de última cosa, son inocentes en la mayoría de sus acciones. Somos familia y creo que si nosotros nos unimos todos, podemos echar hacia adelante una sociedad mejor. Nosotros felicitamos. Para Centro Sur de Noticias, Lucy Araujo. Siguen decididas a bajar al mínimo la evasión al fisco, y a la fecha la Dirección General de Impuestos Internos DGII ha instalado alrededor de 1.500 impresoras fiscales en negocios de comida rápida, restaurantes, supermercados y otros negocios del sector detalle, y otorgó un plazo hasta el 1 de junio de este año para aquellos que aún no se han sumado al mecanismo de control. La DGII advirtió a todos los contribuyentes del sector comercial cuyas ventas de bienes o servicios sujetos a ITEVIS sean mayoritariamente para consumidores finales y haya iniciado operaciones durante el 2009 y 2010 que deben acatar la medida. El ministro de Educación, Melanio Paredes, al encabezar en Santiago la reanudación del desayuno escolar, advirtió a los maestros que no cumplen con su responsabilidad que se le descontarán los días y las horas que dejen de trabajar, porque hay comunidades que perjudican con la actitud de algunos que defendió o definió como político que hacen un ejercicio irresponsable. Anunció formalmente aquí que días dejados de trabajar, días que serán descontados del salario de aquellos docentes que se dejen arrastrar por los llamados irresponsables de grupitos que no les interesa para nada la educación dominicana. Los profesores de las escuelas de Barahona no asisten a impartir docencia desde diciembre pasado, alegando mejoras en el servicio de seguro médico de los maestros. Paredes dijo que la lucha por el 4% del Producto Interno Bruto, PIB, para la educación podrá ser muy legítima, pero que terminó con la aprobación de la ley de presupuesto. Para Centro Sur de Noticias, Lucy Araujo. Saludos. Hay unos refugiados, señores, que tienen más de 20 o 15 años, no recuerdo la fecha, que están en Alfa 4, como le dicen ellos, donde funcionaba antes, ahí en Semilla, en Alfa 4. Y uno comienza, señores, pasa en esa zona, y como viven esa gente en una situación de hacinamiento, en una situación de insalubridad, y uno se pregunta, ¿qué esperamos
para sacar a esa gente de ahí y quizás hacer un gran proyecto habitacional en esos terrenos? ¿Por qué permitimos tanto tiempo que gente humilde siga viviendo en un estado de insalubridad, en un estado de pobreza extrema? ¿Por qué la gente del gobierno central no se preocupa y busca alternativas para que esta gente viva en mejores condiciones? Incluso hacer un programa de orientación para evitar situaciones que se agraven en esa zona de los refugiados de Alfa 4. Que alguien se apiade de los residentes de Alfa 4. Mientras tanto, siga usted con Centro Sur de Noticias. Muchas gracias. Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta los 28 meses de embarazo, se llama parto inmaduro o parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con el feto de la placenta y las membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay retos uterinarios cuando solo se expulsa una parte del producto de la concepción. A veces es difícil distinguir realmente lo que es expulsado, dadas las alteraciones que sufre o no el feto, si la placenta o las membranas. Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se pueden clasificar. El aborto espontáneo natural es el aborto que se debe tanto a defectos paternos como maternos. El aborto provocado o aborto criminal, en algunos pueblos se considera como un acto criminal el aborto provocado, ya que entre ellos es conceptuado como un acto natural. El aborto terapéutico, este aborto lo verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida del paciente seriamente amenazada, y se realiza cuando la vida del feto se considera pérdida, producto o muerte, o representa un gravísimo peligro para la madre. El principal problema del aborto es psicológico y es el miedo. El miedo también por falta de capacidad económica para alimentar al hijo, miedo a lo que dirán los padres o las demás personas, miedo a los 9 meses de embarazo, problemas de salud, violación y anticonceptivos hormonales. Realmente, esto del aborto, de los anticonceptivos y cortadura de trompas está causando muerte, enfermedades y dolor. En Europa, el aborto es más o menos duramente reprimido, según la política de natalidad llevada por los países en cuestión. Sin embargo, y pese a la persecución penal que este objeto, sus características se desarrollan clandestinamente y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene y asepsia, lo que puede provocar graves lesiones o muerte en la embarazada. En países desarrollados como en algunos estados de Estados Unidos, se mantiene el aborto de manera legal, en España y otros. Sin embargo, en nuestro país se ha hecho intento por legalizarlo, pero hasta el momento no se ha permitido, principalmente por las religiones que persisten en nuestro país.